Hay un hombre en la Biblia que nunca probó la muerte y fue arrebatado por Dios en un carro de fuego. No es un mito ni una leyenda. Elías, el profeta que desafió a reyes, enfrentó a un ejército de falsos profetas y dominó los elementos con una fe capaz de hacer caer fuego del cielo. Pero, ¿qué secretos guardaba? ¿Qué misterios reveló en el desierto y qué propósito eterno lo convierte en una figura que muchos creen que volverá en los últimos tiempos? Este es un viaje profundo al legado de uno de los profetas más enigmáticos y poderosos de la historia, un legado que aún resuena en el presente. Si quieres descubrir el verdadero impacto de Elías y los misterios que dejó para futuras generaciones, quédate hasta el final. No olvides suscribirte y compartir este vídeo para que otros también conozcan la fascinante historia de este gigante de la fe. Elías, un nombre que retumba con poder y misterio en las Escrituras, emerge como una figura enigmática y única. Este profeta viene de la región de Tisbe en Galaad, un lugar apartado, conocido por sus montañas ásperas y sus valles profundos. No hay linaje ilustre que lo respalde, ni rastro de gloria terrenal en su historia familiar. Pero algo en él es diferente, un llamado latente, una chispa que Dios mismo encendió. Desde este rincón del mundo, un hombre sencillo sería escogido para cambiar el curso de una nación. Su vida se convertiría en una narrativa de fe audaz, en un símbolo de resistencia en medio de la corrupción. Y así, el nombre de Elías comienza a resonar como el eco de una promesa divina, anunciando una intervención sin precedentes. La escena cambia, y un llamado divino se enciende en el corazón de Elías. Dios lo elige para una tarea monumental, confrontar a la temible realeza de Israel, el rey Acab y su infame esposa, Jezabel. Elías no es un hombre común, y su fe en Dios es tan profunda como el propio abismo de su misión. Ante el poder y la amenaza de estos monarcas, que habían entregado a Israel a la idolatría y a la corrupción, Dios llama a Elías a levantarse, a desafiar no solo a un reino sino a las mismas fuerzas del mal que intentan desviar al pueblo. Sin más preparación que su fe y la fortaleza que le otorga el Todopoderoso, Elías acepta este llamado, sabiendo que el precio será alto. Este llamado se convierte en el primer paso de una vida extraordinaria, una vida dedicada a la obediencia inquebrantable y al coraje desbordante. Elías obedece a Dios, pero este camino de obediencia no está lleno de aplausos ni de compañía reconfortante. Al contrario, su llamado lo lleva al aislamiento, a la soledad en el desierto, donde cada paso es un acto de fe. Lejos de los ojos humanos, Elías encuentra una cercanía con Dios que pocos experimentan. Su soledad se convierte en una oportunidad para escuchar la voz de Dios sin distracciones, para aprender a depender de Él en cada respiración. En medio de la vastedad del desierto, Elías descubre que la verdadera fuerza no está en las multitudes ni en los ejércitos, sino en una relación íntima y sincera con el Creador. Aquí, sin otra voz que la de Dios resonando en su interior, Elías aprende que la obediencia en la soledad forja un carácter inquebrantable. Elías descubre un secreto que cambiaría su vida y que, quizás, podría transformar también a quienes escuchan su historia: el poder en la soledad. En un mundo que busca en el bullicio y en la constante aprobación de los demás, Elías aprende que hay un poder profundo en el silencio y en la conexión directa con Dios. Su fe se convierte en una roca inamovible, una fuente de fortaleza que ni siquiera las amenazas de muerte ni el poder de la realeza pueden quebrantar. Este poder no se basa en armas ni en alianzas, sino en una relación tan íntima con Dios que parece desafiar la lógica humana. En su soledad, Elías se convierte en un gigante espiritual, un hombre que lleva la luz divina en su interior, listo para enfrentarse a cualquier adversidad, porque su confianza descansa en el Todopoderoso. Este primer capítulo revela no solo los orígenes de Elías, sino también el fundamento de su vida de fe, una obediencia que crece en la soledad y un poder que se manifiesta en su dependencia total de Dios. Su historia, envuelta en misterio y llena de coraje, nos invita a reflexionar en nuestra propia vida. ¿Dónde encontramos nuestra fortaleza? Es posible que, al igual que Elías, después de confrontar al rey Acab, Dios guía a Elías a un refugio inesperado, el arroyo de Kerit. Este arroyo, un pequeño hilo de agua en medio del desierto, se convierte en el símbolo perfecto de la provisión de Dios en momentos de necesidad. No hay abundancia a su alrededor, no existen comodidades, pero Dios ha prometido que ese arroyo no dejará de fluir. Día tras día, mientras las tierras circundantes se secan en una hambruna sin misericordia, el arroyo de Kerit sigue ofreciendo su agua como un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas, aun en los lugares más inhóspitos. La supervivencia de Elías en este rincón desolado no es un simple acto de resistencia física, es una lección de fe, donde la dependencia en cada gota de agua le enseña que el cuidado divino no depende de las circunstancias visibles. En Kerit, Dios no solo le provee agua, sino también alimento, y lo hace de la manera más sorprendente, enviando cuervos. Para los estándares de la época, los cuervos eran aves impuras, criaturas que se asociaban más con la muerte que con la vida.
Sin embargo, Dios utiliza preciosamente a estos animales como portadores de su provisión. Cada día, los cuervos traen pan y carne a Elías, cumpliendo una misión que parece desafiar sus propios instintos naturales. Este acto divino nos recuerda que, en el orden de Dios, incluso las criaturas más inesperadas pueden convertirse en instrumentos de su voluntad. Dios muestra aquí un principio asombroso: la obediencia en su creación trasciende los prejuicios humanos, y todo, hasta los cuervos, tiene un propósito bajo su mandato. Cuando el arroyo finalmente se seca, Dios guía a Elías a un nuevo destino, Sarepta, una región en territorio enemigo. Allí encuentra a una viuda sumida en la desesperación, preparada para morir junto a su hijo en medio de la escasez. Dios le pide a Elías algo inaudito: que le pida a la mujer que le dé de comer con lo poco que le queda. En su obediencia, esta mujer da lo último que tiene, y Dios recompensa su acto de fe de manera sobrenatural. Día tras día, el aceite y la harina en su hogar no se agotan, en una multiplicación milagrosa que desafía las leyes de la naturaleza. Para Elías, esta experiencia es una revelación más profunda: la fe en Dios abre puertas donde no hay salidas, transforma lo poco en abundancia, y hace posible lo que parece inconcebible. Este milagro en Sarepta no solo le provee de alimento, sino que le reafirma una vez más que la confianza en Dios puede cambiar la misma realidad. A lo largo de su estancia en Kerit y Sarepta, Elías descubre un secreto que moldeará su vida y su misión: el poder de la dependencia total en Dios. Mientras la gente a su alrededor confía en la acumulación de recursos o en la fortaleza física, Elías aprende que su verdadera fuerza proviene de su relación con Dios. La provisión divina en medio de la sequía, la obediencia de los cuervos y el milagro del aceite son manifestaciones de esta verdad. En cada uno de estos momentos, Elías experimenta una conexión que lo lleva a ver la mano de Dios en lo que otros consideran insignificante o imposible. Este secreto, el de una dependencia que no cuestiona, que no titubea, le otorga una fortaleza que ningún ejército podría igualar. Y así, en la aparente vulnerabilidad de la escasez, Elías descubre una fuente de poder que lo sostendrá en cada paso de su extraordinaria misión. Este capítulo de provisión y milagros revela la esencia de lo que significa depender completamente de Dios. Con cada experiencia, Elías nos deja una lección contundente: cuando confía sin reservas, Dios convierte incluso a los cuervos y las circunstancias adversas en canales de su bondad. El Monte Carmelo se eleva majestuoso, un lugar antiguo que guarda siglos de historia y leyendas. Este monte, conocido como un sitio de encuentros divinos, es ahora el escenario de uno de los eventos más impactantes de la historia de Israel. No es solo una montaña, sino un altar donde el creador y el falso dios Baal serán puestos a prueba. Los israelitas están divididos entre la fidelidad a Dios y la seducción de la idolatría, llevados por el gobierno corrupto de Acab y Jezabel. Aquí, en este terreno sagrado, Elías reta a los 450 profetas de Baal a un duelo espiritual que revelará la verdadera naturaleza de la divinidad. Carmelo se convierte, así, en el escenario de una batalla cósmica, donde lo sobrenatural se desplegará con poder, y el Dios de Israel se manifestará de una manera inolvidable. Elías se encuentra solo, en pie, frente a un ejército de profetas de Baal que lo miran con desprecio. No tiene armas, no tiene soldados, solo su fe en el Dios que lo ha guiado hasta aquí. Con una valentía desbordante, Elías hace un llamado al pueblo, cuestionando su lealtad vacilante: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Los israelitas, atrapados en la duda y el miedo, miran expectantes. Elías no flaquea, está decidido a mostrar que el verdadero poder reside en la fidelidad a Dios. Con una calma inexplicable y una determinación que desafía toda lógica humana, Elías establece las reglas del desafío: los profetas de Baal invocarán a su Dios, y él invocará al suyo, y el Dios que responda con fuego será reconocido como el único Dios verdadero. Su osadía al desafiar a los 450 profetas y a toda una nación se convierte en un testimonio vivo de su fe implacable. Los profetas de Baal comienzan su invocación, gritando, danzando, incluso cortándose a sí mismos en un intento desesperado de llamar la atención de su Dios. Pero el silencio es su única respuesta. Finalmente, Elías se adelanta, con una confianza tan sólida como una roca. Construye el altar de Dios, ordena que lo empapen con agua hasta que quede completamente saturado, haciendo el desafío aún más imposible. Luego, Elías eleva su voz en una oración sencilla y poderosa: respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres Dios. En un instante, un fuego abrasador desciende del cielo, consumiendo el sacrificio, las piedras, el agua y hasta el polvo del altar. La multitud queda atónita, postrándose en adoración, y en ese momento la verdad queda revelada: el Dios de Israel es el Dios vivo. Esta manifestación de poder absoluto no solo muestra la supremacía de Dios, sino que también reafirma la misión de Elías, quien se convierte en un canal de la gloria divina en su forma más pura.
Detrás de este asombroso milagro hay un secreto fundamental, la oración sincera de un hombre justo. Elías no recurre a fórmulas ni a rituales complicados, su poder reside en una oración honesta, en la conexión genuina que tiene con Dios. Este no es un poder que se obtiene por mérito humano, sino por la fe y la entrega absoluta. Para Elías, la oración no es solo una práctica espiritual, es una comunicación profunda, un canal de intimidad con el Creador. Aquí, en el Monte Carmelo, Elías nos enseña que el poder verdadero viene de una vida de comunión y obediencia, de una relación donde la voz de Dios es la única que importa. Este secreto de poder y oración se convierte en un legado eterno para todos los que buscan experimentar la cercanía divina. A pesar de su victoria en el Monte Carmelo, Elías no está exento de temor. La amenaza de muerte de Jezabel pesa sobre él, y el mismo profeta que desafió a los 450 profetas de Baal ahora huye, agotado y sumido en el miedo. Su escape al desierto es un recordatorio de su humanidad, de que incluso los más fuertes pueden enfrentar momentos de debilidad. En esta huida, Elías llega a un punto de ruptura, deseando que Dios termine con su vida. Sus palabras son desgarradoras: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida». Aquí, en su máxima vulnerabilidad, Elías muestra una faceta que rara vez se ve en los héroes: la fragilidad de quien ha dado todo, y el vacío que queda cuando parece que no queda nada más por entregar. En el desierto, Elías enfrenta una lucha interna intensa, una batalla no contra enemigos visibles, sino contra sus propios miedos y dudas. Los logros recientes parecen desvanecerse frente a su cansancio y soledad. Siente el peso de la misión y el dolor de ver que, a pesar de su esfuerzo, el cambio en Israel sigue siendo una visión lejana. Este desierto no es solo un lugar físico, sino una representación de su estado emocional y espiritual, una prueba de su fe en medio de la desesperanza. Elías experimenta un conflicto en el que se entrelazan el agotamiento físico y el sufrimiento emocional, y, al igual que muchos, se encuentra en una encrucijada donde parece que el único camino posible es rendirse. Dios guía a Elías al monte Horeb, donde el profeta espera encontrar una revelación poderosa, quizá otro fuego como el que consumió el sacrificio en el monte Carmelo. Pero, en cambio, Dios se le revela de una manera inesperada. No está en el poderoso viento que quiebra las rocas, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una brisa suave, un susurro apenas perceptible. En ese instante, Elías entiende algo profundo: Dios no siempre se manifiesta en eventos grandiosos, sino en lo sutil, en el silencio. Este encuentro redefine su concepto de la presencia divina, mostrándole que Dios también está en los momentos de calma y de introspección. La lección es clara: escuchar a Dios no siempre requiere grandes manifestaciones. A veces, basta con silenciar el ruido interno y abrir el corazón a su voz suave. Elías sale de esta experiencia transformado. Ha aprendido que el verdadero poder no radica en grandes milagros o victorias visibles, sino en la paz que proviene de saber que Dios está siempre presente, incluso en la quietud. Este secreto de paz interior, de encontrar fuerza en la tranquilidad y en la comunión continua con Dios, se convierte en su refugio. Ya no necesita que cada paso esté marcado por una señal espectacular, porque ahora entiende que la esencia de su misión está en su relación inquebrantable con Dios. Elías descubre que la paz interior, esa confianza silenciosa en la presencia constante de Dios, es lo que le permitirá enfrentar cualquier adversidad. En este capítulo, el viaje de Elías a través del desierto se convierte en una travesía hacia lo más profundo de su fe. Es una lección que invita a reflexionar sobre el poder de la paz, el valor de la quietud y la importancia de escuchar a Dios en los momentos de mayor silencio. Antes de dejar este mundo, Elías forja una relación profunda con su discípulo Eliseo, quien lo sigue incansablemente, decidido a recibir el manto profético. Elías, consciente de que su tiempo en la tierra está llegando a su fin, observa en Eliseo la misma determinación y fe que él había demostrado. Su última lección es simple pero poderosa: la verdadera herencia de un profeta no es la fama ni las hazañas, sino la convicción de una vida dedicada a Dios. El traspaso del manto representa algo más que un símbolo, es la continuidad de una misión que no depende de una sola persona, sino de aquellos dispuestos a seguir la voz divina. Entonces ocurre lo extraordinario. Mientras Elías y Eliseo caminan juntos, un carro de fuego, impulsado por caballos igualmente resplandecientes, desciende del cielo y separa a los dos profetas. En un instante, Elías es llevado en un torbellino hacia el cielo. Esta escena majestuosa representa el momento de la comunión perfecta de Elías con Dios, una despedida única que marca su vida como una de completa entrega. Elías no experimenta la muerte terrenal, sino que es arrebatado a la presencia divina. Este momento resuena a través de las generaciones, recordándonos el poder de una vida consagrada y cómo Dios honra a quienes le son fieles hasta el final. La historia de Elías no termina con su ascensión.
La tradición profética de Israel sostiene que él regresará en los tiempos finales, preparando el camino para el cumplimiento de las promesas de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la figura de Elías es asociada con un papel crucial en la restauración final. Su ausencia no es una despedida definitiva, sino una espera, un misterio que alimenta la esperanza y las expectativas de su regreso. La posibilidad de su retorno refleja la conexión de Elías con el propósito eterno de Dios, asegurando que su legado permanece vivo, expectante y relevante para las generaciones futuras. El legado de Elías es más que los milagros, más que los momentos gloriosos. Su verdadera herencia reside en el impacto espiritual que dejó en aquellos que se cruzaron en su camino, en la inspiración de fe y devoción que sembró. Su vida nos enseña que el legado más poderoso no es el visible, sino el que transforma la fe y fortalece el espíritu de quienes escuchan su historia. Elías nos deja el secreto de un legado duradero, vivir con propósito y fidelidad a Dios, sabiendo que, al final, nuestro verdadero impacto no reside en las grandes hazañas, sino en las almas que alcanzamos y en las vidas que tocamos. Si esta historia de Elías te ha inspirado y deseas profundizar en más relatos y lecciones bíblicas como esta, te invitamos a suscribirte al canal, dejar un comentario compartiendo tus pensamientos y reflexiones, y compartir este vídeo con quienes puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Juntos, podemos expandir este legado de fe y aprender cada vez más sobre las grandes historias que nos han sido transmitidas. Gracias por acompañarnos en este viaje.